negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos, el podcast más glorioso. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar nuevamente juntos. Hoy tenemos un programa muy especial y a la expectativa de lo que Dios va a estar enseñándonos y haciendo. Además, ha sido un fin de semana precioso por aquí, haciendo varias cosas lindas, compartiendo la palabra de Dios con la congregación, así que muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Mira, gracias a Dios, bastante mejor. El tiempo acá está cambiando y a veces le toma a uno ese revolú de como un catarro o una tos, pero gracias a Dios mejorando. Definitivamente con un cafecito, porque si no, acá, aunque esté caliente, hay que disfrutar ese cafecito que Dios nos da. Claro que sí, claro que sí. Y hoy estamos hablando nada más ni nada menos que de un tema que hace 20, 30 años atrás en las iglesias se hablaba cada domingo. Pero hoy en día en las iglesias no se habla tanto. Así que vamos a hablar de lo que sería el ABC del Evangelio. Vamos a estar hablando de la salvación y vamos a estar preguntándonos, ¿salvación de qué? ¿Salvación cuándo? ¿Salvación para qué? Y vamos a empezar a responder algunas preguntas. Y más de uno que cree que se la sabe todas, quizás se lleve alguna sorpresa. Así que cuando hablamos de salvación, Carlos, primero tenemos que hablar de creación, es decir, el propósito original de Dios. ¿No te parece? Sí, yo diría que ese es el punto que a veces no nos damos cuenta, que para poder llegar al punto que necesitamos o entender dónde estamos y por qué, tenemos que volver al inicio. Déjame compartir aquí un poquito para ver. Mira. Ahí está, estamos viniendo ahí tirando como todo. Porque a veces, Carlos, como tú decías, uno se acuerda que uno pasaba un tiempo y uno aprendía unos valores o unas ideas que nos ayudaban a entender por qué era la necesidad. Y no es pensar en lo antiguo versus lo nuevo, sino es lo real versus lo que hemos olvidado. ¿Por qué, como tú dices, necesitamos la salvación? Y yo diría que ahí era donde ibas. Todo el mundo, en un tiempo a lo mejor hubiéramos dicho, todo el mundo sabe que Dios creó el mundo. Pero nos hemos dado cuenta que últimamente la gente ya ni siquiera ni cree en eso. Así que al hablar de creación, estamos mencionando la importancia de afirmar lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que la creación es producto de Dios con su inteligencia superior, Dios un ser perfecto, Dios un ser santo que crea este mundo y como parte de su plan creador crea al hombre a su imagen y semejanza. Y esa creación original reflejaba la perfección de Dios. Pero luego de la creación nos encontramos con una sorpresa. Y la sorpresa con la que nos encontramos es con que se produce lo que se llama teológicamente la caída. Hay una rebelión de parte del ser humano que se alía con Satanás y entonces encontramos la desobediencia, encontramos que hay una separación entre el ser humano de Dios y se produce, como dijimos originalmente, la caída. Esta separación debido a que penetra, se introduce en la relación el pecado que separa
a Dios de su creación. Hermano, si nos ponemos a pensar, déjame volver aquí para que nos vean a nosotros. Una de las cosas que yo me he puesto a analizar es que en la realidad hay veces que no nos damos cuenta de la necesidad de lo que el Padre hizo por nosotros al principio, o sea, cuando Él creó todo. Luego ocurrió esa separación como tú hablas, esa ruptura. Para poder conectarnos nuevamente, hace falta que hubiera una reconciliación. Yo diría que ese es el punto mayor donde muchas personas, y que nos ha pasado a veces en momentos, que no nos damos cuenta que necesitamos esa reconciliación, yo diría diaria, con el Padre Ujú, para poder estar ahí. Por ejemplo, ujú, digamos que flaqueamos, pasamos por momentos difíciles. Lo que a veces no nos damos cuenta es que pensamos, pues eso es algo pequeño, pero la separación ocurrió. Haya sido una situación pequeña o no, ujú, la separación ocurre. ujú, Entonces, nuestra vida comienza en un sinnúmero, como se menciona ahí, de caídas hacia un lado opuesto, hacia donde Dios quisiera que estuviéramos. Y eso ujú, nos empieza a separar de estar conectados con el Padre. ujú. Si esa es la situación, antes de que vayamos a donde vamos hoy, ¿qué diferencia entonces hay? ¿Por qué antes nos dábamos cuenta y ahora, o sea, tú piensas que no nos damos tanto cuenta, la gente no se da cuenta de esa división? Yo no estoy tan seguro si el problema es que la gente no se da cuenta de la división o no. Lo que sí yo creo es que estamos en un tiempo donde todo el mundo vive tan acelerado que las cosas de Dios van quedando relegadas. Te voy a dar mi ejemplo y probablemente tu ejemplo sea bastante similar. Cuando yo nací en un hogar donde se iba a la iglesia. Eh, Carlos, la semana que yo menos iba a la iglesia eran 6 veces por semana. Eso era poco. El domingo mi papá atendía una iglesia, pero también estaba siempre comenzando otras iglesias. Así que el domingo yo tenía que asistir a 5 cultos diferentes. El primero era 8:30 de la mañana, el último era a las 8 de la noche. Hoy en día, en ciudades como la que yo vivo en Orlando, la gente que asiste a la iglesia, se dice regularmente, están yendo 2 veces al mes, cuando yo el domingo iba 5 veces en un solo domingo. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, no es tanto que no se dan cuenta, sino que cada vez más todo lo que sea Dios va quedando relegado, 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 y por lo tanto uno no medita, no reflexiona, no evalúa, no estudia, no lee. Me parece que por ahí esa es la impresión que a mí me da. Entonces, si pensamos el valor que se le daba al tiempo, digamos, de conexión, tiempo de reflexión, tiempo de poder buscar, o ¿cómo diría? De entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ha cambiado, no porque Dios ha cambiado, sino porque nosotros le hemos quitado eso y puesto otras cosas. Ujú, Y no es que estamos hablando de que uno tiene que ir al servicio 7 veces a la semana o hacer cosas todo el día, pero ahora que tiene, porque lo interesante es que antes no había tanto acceso, ujú, digamos, a libros, a cassette, a predicaciones, a cursos, a diccionarios bíblicos. Ahora tú coges el teléfono y tienes todas las versiones. Yo creo que están disponibles. En el mío creo que tengo hasta la Biblia de la Reina Valera de creo que en 1609, creo que es la Vulgata, o sea, al apretar un botón. O sea, así que
ahora hay más acceso, pero entonces la gente se ha olvidado que necesita salvación, entonces. Em, yo no sé si la gente se ha olvidado que necesita salvación. Lo que sí creo es que parte de la formación del ser humano a todos los niveles implica que haya una repetición. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo iba 6 veces a la semana, 6 veces por una semana a la iglesia, tenía 5 cultos del domingo, un niño de mi misma edad, pero hoy en día va a escuchar probablemente en 35 años lo mismo que yo estaba escuchando en 2 años. Y está muy diluido fortalecer la educación cristiana en las iglesias. Sí, como tú mencionabas, de que el tiempo que le ha tomado a los niños en el día de hoy el poder escuchar. Y yo diría que es fácil el uno entregarle a otro dispositivo, a otra cosa que haga el trabajo de la educación. Pero nos toca a nosotros como padres. Yo me acuerdo que mi chico que cumplió 15 años en estos días, desde pequeño, yo le enseñé a que pues la palabra de Dios era, o sea, nuestro manual, era donde el Señor hablaba con nosotros. No era que él no iba a aprender de otros libros, pero la palabra, o sea, es lo que, o sea, de donde él nos habla. Y es interesante porque hasta el día de hoy, los dos tenemos una práctica bien parecida, y es que cuando nos vamos a dormir, pues como está la función de audio, ponemos la función de audio para dormir. Y tú dirás, ¿de dónde tú sacaste eso? Y dice, cuando el rey David dice, o sea, que yo pueda meditar en tu palabra de día y de noche. Y te digo, eso a mí, una vez, yo dije, espérate, ¿cómo yo puedo meditar en la palabra para que vaya en mí haciendo el cambio? Pues yo decía, yo quiero poder ser un buen, en aquel momento, ser un buen eh, empleado para quien yo trabajo. Y después cuando comencé a lanzar compañías o comencé a trabajar en diferentes ministerios, diferentes cosas, decía, yo quiero que lo que yo tenga, que diariamente, porque diariamente voy a flaquear, voy a necesitar salvación. ¿Cómo yo pudiera tener? Sí, yo pienso, es el reconocer que necesito un cambio. Porque si no lo reconozco, no puedo buscarlo. Entonces, hemos hablado de creación, hemos hablado de la caída o la rebelión, la entrada del pecado, y ahora queremos hablar un poquitito del tema de la salvación. Pero hoy queremos hablar de la salvación en sus 3 etapas. Muy importante esto. La obra que Cristo realiza en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios, para redimirnos, que significa para comprarnos nuevamente, se debe a que debido a que nosotros habíamos pecado, nosotros le habíamos cedido el control de nuestra vida a Satanás. Por lo tanto, Cristo viene y al perdonar nuestros pecados, ahora le pertenecemos a Cristo, no solamente porque fuimos creados por Dios, sino ahora también porque Él nos compró con su preciosa sangre. Así que hablamos de las 3 etapas, hablamos de la obra redentora que Cristo consumó en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, y eso permite que se restaure nuestra relación con Dios. Así que la primera de estas 3 etapas nosotros la llamamos la justificación. La justificación. En esa etapa de la justificación, nosotros experimentamos algo precioso.
Y yo quisiera leerles dos versículos bíblicos que son sumamente importantes, que nos hablan de estas tres etapas. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, verso número 10. Dice, el cual nos libró, tiempo pasado, nos libra, tiempo presente, y en quien esperamos que aún nos librará, tiempo futuro. O en Romanos, capítulo 6, verso 22, dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, tiempo pasado, habéis hecho siervos de Dios y tienen ustedes ahora el fruto de la santificación, lo cual es el tiempo presente de la salvación. Dice, y como fin en la eternidad tendrán la vida eterna, lo cual habla de la salvación en su tiempo futuro. Las tres etapas de la salvación. Y vamos a la primera. La primera es fuimos salvos en el pasado a través de lo que llamamos la justificación. La justificación. Y en la justificación somos salvos de la pena del pecado, de la condena del pecado, de la culpa del pecado. Probablemente el versículo más conocido de justificación está en Romanos capítulo 5, verso número 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, Carlos, es sumamente importante y yo me atrevería a decir que aunque no se habla tanto últimamente de salvación en las iglesias, de justificación es más o menos de lo que más se habla, porque de las otras dos se habla muy poquitito. Mira, hermano, yo pensando en lo que uno hizo y como tú dices, ese pasado, hay unos cambios los cuales solo pueden llegar a través del sacrificio de Jesús. Cambios emocionales, cambios espirituales, cambios de relación. Y yo diría también que a veces no nos damos cuenta, cambios en el talento que Dios nos da para poder ganarnos la vida. Así que estamos hablando de que ese cambio que Él trae a nuestra vida no solamente me impacta para el fin de semana, sino que también para cuando yo estoy en el trabajo, para cuando yo estoy con relaciones personales, cuando yo estoy con amistades. Ese cambio me transforma a tal nivel que entonces yo puedo hacer cosas que antes no hacía, tomar decisiones que antes nunca hubiera tomado, porque entonces Él hace esa transformación y como tú dices, Él comienza para que me dé cuenta, mira, lo que había antes lo limpié, hecho fuera. Y creo que fue la semana pasada que lanzaron la canción. Tú sabes que a mí me gusta Elevation Worship. Y tuve que escuchar la canción literalmente como unas 10 veces. No porque me gustaba, sino que pues dijeron esta canción, que este y lo otro. Pues estaba como que tratando de entender la letra y como que la entendía, pero llegó un momento que la letra dice, y tú me amaste tal como yo era, aunque tú sabías lo que yo podía llegar a ser. Y me llamó mucho la atención eso, hablando de este tema, porque nuestro Señor Jesucristo sabía dónde nosotros estábamos. Y Él dijo, yo te voy a limpiar, yo te voy a transformar, no importa lo que pasó, para afuera. Uh-huh. Pero yo sé lo que tú puedes ser. Bueno y malo. Y como quiera, te voy a amar, te voy a transformar, voy a cambiarte para que tú te des cuenta que yo te amo. Y yo diría que ese punto, que es donde vas, el punto número 2, que es realmente darme cuenta que Él ha de hacer el cambio para santificarme. Pero cuando pensaba en esto, a veces pensamos que la santificación es algo
externo. Pensamos que es solamente o el tipo de ropa que me pongo, o las palabras que hablo, o lo que no hablo. Carlos, ¿no hay algo más para la santificación real? Mira, el tema de la santificación se merece un programa completo. Así que yo diría que la semana que viene vamos a dedicarnos a explicar este tema. En resumen, yo quisiera decir que la etapa pasada de la salvación es la salvación que llamamos justificación. Es decir, en la justificación nosotros somos declarados justos por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y en la justificación, Dios al declararme justo, me libra de la pena de tener que pagar por el pecado, porque si yo pagara por mi pecado, dice Romanos, que la paga del pecado sería la muerte. Cristo paga por mí muriendo Él en la cruz. El resultado de la justificación es que al ser libre de la pena, de la paga del pecado, yo recibo el perdón de mis pecados. Dios me trata como si nunca hubiera pecado y por lo tanto ahora yo tengo paz para con Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la justificación. Y en cuanto a la santificación, no se pierdan el próximo programa, porque ahí vamos a continuar contándoles, tenemos las imágenes que les queremos compartir. Dios ha estado hablándome en cuanto a este tema, especialmente de la santificación, así que quiero compartírselo, pero lo haremos la semana que viene. Vamos a continuar el tema la semana que viene, pero antes de que nos vayamos, Carlos, si necesitaba entonces un cambio y Jesús vino y trajo ese cambio y hizo la transformación para que ahora yo sea una nueva persona, pueda reaccionar de una mejor manera, pueda vivir una vida de acuerdo a lo que Él me llama. ¿Significa que entonces nunca más voy a necesitar ese proceso? No, todo lo contrario. Precisamente para eso necesitamos la santificación, porque la santificación es que continúa la obra de salvación que empezó con la justificación. Lo que sucede es que mientras que la justificación es un acto concreto, específico, un día, una hora, cuando yo me reconcilio con Dios, es un acto específico. La salvación continúa en este proceso que va a abarcar el resto de mi vida hasta último aliento. Así que la salvación comenzó con la justificación y continúa al día de hoy con la santificación y terminará cuando estemos en la presencia de Dios con lo que se llama la glorificación, y les explicaremos con más detalle de qué nos salva la santificación, de qué nos salva la glorificación, para qué nos salva la santificación, para qué nos salva la glorificación. Pero recuerden, la lección de hoy es, hemos sido justificados. Eso significa que en Cristo, Dios me ve en Cristo, como si yo nunca hubiera pecado, porque Jesucristo nunca pecó. En Cristo recibí el perdón de mis pecados y por lo tanto tengo paz con Dios. ¿De qué soy salvo? De la pena, de la paga del pecado. Soy salvo, ¿para qué? Para tener paz con Dios. Soy reconciliado como hijo de Dios. Mi gente, hemos sido perdonados. Así que hoy recibe esa verdad. Tú fuiste perdonado. No importa ya lo que alguien te diga, lo que llegue a tu mente, la verdad es que Jesús pagó el precio por ti y por mí. Y fuimos perdonados. Así que los vemos la próxima semana aquí en otro programa de Café con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando. En